Alemania es una de las dos grandes favoritas a ganar este Eurobasket de 2025 y vienen en un momento inmejorable. Son vigentes campeones del mundo, fueron bronce en el último Eurobasket en el año 2022 y se quedaron a las puertas de conseguir una medalla olímpica si no llega a ser por esa fantástica remontada de Serbia en el partido por el bronce. Y ahora, en este Eurobasket de 2025, parten también como uno de los principales equipos a seguir y uno de los conjuntos además más interesantes que presenta a un nuevo seleccionador, a Alex Mumbrú, que toma el relevo de Gordon Herbert al frente de la selección germana. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, junto con mi compañero Sergio Llebres, vamos a analizar todos los detalles y todas las claves de un conjunto como es el alemán, que a mí me resulta realmente interesante. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de esta selección alemana que tiene tan buena pinta, que viene de ser, cuarta en los Juegos Olímpicos de 2024, campeona del mundo, bronce en el último Eurobasket, y para ello ya tengo aquí conmigo a mi compañero Sergio Llebres, que esto en origen iba a salir este pasado martes, pero tuvimos un pequeño problema técnico, así que reiniciamos. Y hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buena, Sergio, sí, pero bueno, nunca está de más, además con los partidos que vamos a tener ahora, estamos teniendo de Alemania, ¿no? Contra España, yo creo que es buen momento para hablar de ellos. La verdad es que es una selección que aspira a todo y vamos a ir hablando un poquito de todo, pero tiene muy buena pinta, como siempre, estos últimos años de Alemania. Totalmente, además es que estamos hablando de una selección alemana que, el palmarés de esos últimos años ya refleja que están en el mejor momento de toda su historia como selección, como país. Además estamos viendo que incluso en Liga Alemana, en Euroliga, están consiguiendo dar un paso adelante, que es lo que les había faltado los últimos años, ese Bayern de Múnich, aunque ahora la de Berlín lo veremos en la Basketball Champions League. Pero para arrancar, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo ves a Alemania a grandes rasgos durante esta preparación? Porque tengo por aquí los amistosos. Lo han hecho bastante bien, solamente han perdido contra Serbia en un partido donde creo que Schroeder no juega, si no me equivoco. Sí, y además, contra el equipo que puedes perder es contra Serbia, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de algún modo. Alemania yo creo que cumple con todos los requisitos para poder aspirar a las medallas y en esta preparatoria se ha estado viendo un poco, ¿no? Cuenta con una plantilla que ya sabe lo que es ganar, no solo competir, sino sabe lo que es ganar y la fórmula como equipo, independientemente del entrenador. Porque yo creo que con los experimentados que son los jugadores, yo creo que les da de sobra como para tomar las riendas, ¿no? En situaciones complicadas y demás, Uh-huh. sobre todo en la fase eliminatoria y tal. A mí me parece que Alemania cumple con varios factores que les ponen como grandes favoritos, además de Serbia y demás. Es un bloque que viene pues ya del Eurobasket, del Mundial, de los Juegos Olímpicos, y es un bloque ganador, ¿no? Además de la calidad que tengan los jugadores como Schroeder, Wagner, Theis y demás, porque bueno, en Eurobasket los jugadores tienen calidad, pero lo que suele diferenciar también a muchas selecciones del escalón 1 o 2 Uh-huh. es la química y cómo juegan entre ellos, ¿no? Y justamente Alemania yo creo que ha estado triunfando por esto, porque a mí me parece que hay otras selecciones que también tienen ese nivel, ¿no? Pero yo creo que ahí Herbert dio con la clave y va a ser pues la gran prueba para Mumbrú. Sí, y además es que, ahora que mencionas el caso de Mumbrú, había dado varias entrevistas a lo largo de esta semana en medios españoles, en Marca, en El País, y creo recordar, lo digo un poco de memoria, que decía que veía a esta selección alemana en un punto muy parecido al de la selección española en su momento. Y tiene ciertos paralelismos por el hecho de que entre 2006 y 2008, entre 2006 y 2009 la selección española cambia varias veces de seleccionador, pero lo que se mantiene es el éxito, se mantiene esa capacidad competitiva y se relaciona bastante con lo que dices, que es un bloque unido, que trabaja junto, que tiene esa experiencia ya ganadora y que, si bien es cierto, evidentemente, que Gordon Herbert cambia completamente lo que había sido lo habitual en la selección alemana, que no había conseguido, entre comillas, nunca llegar lejos más allá de la época de Dirk Nowitzki en ese Eurobasket de 2005 y en anteriores. Lo que hemos visto durante estos últimos años es un equipo, lo primero, muy bien formado, lo segundo, que tiene una idea de juego muy marcada, que podemos estar más o menos de acuerdo, nos puede gustar más, nos puede gustar menos Dennis Schroeder, pero la realidad es que es un perfil que necesita un equipo como este y al cual no es fácil encajar cuando tienes a alguien, por ejemplo, como
Franz Wagner, que es un alero creador, un jugador que puedes darle el balón y te puede generar opciones de canasta. O incluso Daniel Theis, que para mí es uno de los eternos jugadores más infravalorados de la NBA en los últimos años, ahora lo tenemos en Mónaco, pero que tiene también esa capacidad de interpretar el juego que genera o crea un ecosistema distinto, y eso que creo que les puede permitir llegar en este Eurobasket a plantearse pues ganar a una Serbia que es la gran favorita con diferencia respecto al resto. Sí, en cuanto a Schroeder, a mí me parece que es un jugador que cuando no lo tienes a contracorriente te aporta muchísimo, ¿no? Y insisto, yo creo que es lo que también supo hacer Herbert. Involucrar al jugador y darle una responsabilidad que pueda abarcar por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Que no tenga que sentirse obligado a hacer cosas que a lo mejor están fuera de su mano, sino decir, mira, este es tu rol y con él haz lo que quieras. Y yo creo que con ese sentido de pertenencia que ha tenido Schroeder con la selección alemana, que yo creo que viene desde hace ya mucho tiempo, le ha estado saliendo muy bien. En años atrás, podemos recordar que la selección alemana era más flojita y Schroeder no se saltaba la cita y además daba buenos partidos. La cosa es que ahora, pues, bueno, han salido jugadores más y más de calidad, como Wagner decimos, y otros tantos. Y yo creo que Schroeder ha tenido un periodo de transición en el que ya no es solo líder en la pista, sino líder formato capitán, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para que otros jugadores tomen responsabilidad en pista y sepan que esto no va solo de competir contra los jugadores de la propia selección para ganarse un puesto, ¿no? Que es para poder aspirar a más. Y yo creo que esa es la fórmula. Luego, pues bueno, es que en cuanto a Teis, en cuanto a Wagner, a mí me parece que Teis es un jugador bastante inteligente y que sabe leer muy bien, no solo lo que pasa en la pista, sino también cómo liderar un equipo. Y yo creo que junto a Schroeder eso lo han estado haciendo muy bien durante los últimos años. Y ya te digo, yo creo que seguro que están ayudando muchísimo a Mumbrú, porque quieras que no, es que Mumbrú no es ni de la cultura del baloncesto Claro. alemana. Y yo creo que ahí es cuando tienen que tomar un poco más aún cartas en el asunto. Es que para mí, de verdad, la clave en este Eurobasket es cómo se vayan a entender los líderes del equipo con Mumbrú. Uh-huh. Y además, durante el torneo, ya no en la preparatoria, que a lo mejor sabes que pueden pasar cosas, te puedes permitir errores y demás, sino cuando te juegas las habichuelas es en el torneo. Yo creo que ahí va a ser totalmente la clave. Yo creo que, fíjate, con el caso de Mumbrú, o sea, me parece muy interesante porque al final perfiles, sobre todo vamos a poner el foco en el caso de Schroeder porque es el perfil más singular, es la personalidad más distinta, las ha tenido con Gordon Herbert a lo largo de los últimos años, o sea, no ha sido Sí. una relación magnífica. Y antes que decías que Schroeder nunca se ha perdido una cita, ha habido Eurobasket como el de 2017, que creo que es en el que se retira Dirk Nowitzki, que hay en Alemania-España, donde Schroeder es el capitán general del equipo y aún así no consiguen superar su particular techo de cristal. Y te decía que me parece interesante el caso de Mumbrú porque un perfil como el suyo, que ha sido jugador, que tiene esa experiencia de haber coincidido con grandes, de haber visto cómo se comportan, qué personalidades tienen, creo que es una decisión bastante inteligente, pese a, imagínate, las dudas que podamos tener con él en algunos aspectos que hemos podido ver a lo largo de los años, ya sea en Bilbao, ya sea en Valencia. Pero creo que sí que para el baloncesto de selecciones puede ser una decisión bastante acertada en el momento en el que se encuentra Alemania, que es lo que decías. Por mucho que la cultura alemana sea muy distinta, que lo hemos visto con otros tantos entrenadores que han puesto rumbo a Alemania desde España, pero creo que, y además con la lista que han presentado, es continuista y al mismo tiempo un poco distinta a lo que había hecho Gordon Herbert. Ahora hablaremos de ella, pero vamos, te doy paso. Sí, desde luego. Tampoco habría demasiado misterio, ¿no? A la hora de confeccionar la lista cuando tienes a un equipo campeón. Uh-huh. Yo creo que se depende más de factores externos, porque como supongo que lo comentaremos, como la lesión Uh-huh. de Mo Wagner, ¿no? Porque si no, seguro que te lo llevarías al Eurobasket, pero no sé si son 7, 8 jugadores que están del bloque anterior en este torneo, ¿no? Y eso, pues quieras que no, es algo que tenía que ser evidente. Y ahí Mumbrú yo creo que lo tenía fácil. Yo creo que la prueba estaba, aunque fueran sus primeros partidos, en las ventanas, ¿no? Pues confeccionar un equipo que sea de calidad y competitivo para ganarte ese puesto y además como recién llegado. Yo creo que ahora pues lo tenía un poco más fácil a la hora de confeccionar la plantilla, porque yo creo que hasta tú y yo la podíamos haber hecho un poco, porque los nombres yo creo que son inconfundibles. Entonces sí, yo creo que hay diferencia entre Herbert y Mumbrú, pero sobre todo a la hora de gestionar
lo que es el grupo y también que a mí me parece que Mumbrú lo quiere tener un poco todo más bajo su control, ¿no? Y que lo Ujú. quiere todo más estructurado o más pautado. A lo mejor Herbert daba un poquito más de manga ancha en muchos sentidos. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la plantilla que ha presentado hasta ahora. Son 14 nombres, serán 2 descartes más de aquí hasta que termine la preparación. Pero bueno, tenemos a Isaac Bonga, Oscar da Silva, Tristan da Silva, el hermano, Justus Holland, David Kramer, Leon Kratzel, Maodolo, Andreas Obst, Dennis Schroeder, Daniel Theiss, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner y Nelson Weidemann. Aquí lo que hemos visto es que hay varios cambios, lo que decías tú. Ha entrado Kramer por Weiler Bab, que a mí personalmente me parece una sorpresa. Hollands por Giffey, pero lo que decías es que se mantiene prácticamente el mismo bloque, entrando Kramer, que no había estado hasta recientemente, que de hecho en las ventanas de febrero creo que se sale a hacer un auténtico Eso partidazo. te iba a decir, claro, Kramer y Weidemann y no sé si algún otro más jugaron las ventanas y yo creo que Kramer se ganó un puesto, Sí, porque sí, sí. básicamente, no sé si metió 48 o 49 puntos, Sí, fue sí, una una auténtica pasada. Además es que Kramer es una cosa muy particular porque él nació en Eslovaquia, pero tiene nacionalidad austríaca y alemana, que me parece súper curioso. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema de Mumbrú y cómo te quería preguntar, tú que lo has visto bastante más o tienes un recuerdo más cercano de Valencia Basket, ¿cómo Sí. crees que puede jugar o qué crees que puede proponer a la hora de definir el juego de Alemania en este Eurobasket? Lo que decíamos, sin cambiar lo que no está roto, pero al mismo tiempo dándole una nueva dimensión para que evidentemente el rival no te pille tanto la matrícula. Desde luego hay que tener muy en cuenta que cambia muchísimo cómo afrontas lo que es una temporada o partidos durante la temporada, lo que es un torneo corto. Yo creo que ahí eh, no hay demasiada duda por el hecho de que, bueno, la planificación es distinta, ¿no? La evolución de los equipos es distinta, pero a partir de ahí me parece que Mumbrú es un buen entrenador. Yo creo que si se le da el contexto bueno, como cualquier entrenador, yo creo que lo puede hacer muy bien. Y en este caso, a mí me parece que tiene las armas para poder reaccionar en momentos complicados, ¿no? Yo creo que eso es algo que está bastante infravalorado sobre él. A mí me parece que le va a dar ese puntito de más a Alemania en momentos que a lo mejor se les puede complicar. Y sobre todo en cuanto a la rotación, yo creo que es un entrenador que no tiene demasiadas sorpresas a la hora de sacar a sus hombres de confianza en cancha, ¿no? Yo creo que se va a ver bastante durante el torneo quiénes son los hombres de confianza de Mumbrú. Eh, Ujú. También, no sé, el uso de la segunda unidad va a ser muy importante. A mí me parece que sabe aprovecharlo, pero desde luego los finales de partido suelen ser bastante calcados. Ujú. Que no quiero decir que sea inmovilista, sino que yo creo que tiene una idea bastante clara de lo que suele querer. Entonces vamos a ver, porque en la preparación estamos viendo muchas cosas y pues como en todas las selecciones, pero es que después en el torneo puede ser algo totalmente distinto. Y relacionado con esto, a ver, estamos viendo la lista y yo pensando en una hipotética final contra Serbia, que quedaría ver los cruces, quedaría ver cómo finalmente queda definido todo esto, tienen bastantes armas para poder hacer frente a Serbia, porque en términos de jugadores interiores, te pueden plantear a Voigtmann, te pueden plantear a Timan o incluso a Daniel Theiss contra un Nikola Jokic que, si bien evidentemente es absolutamente imparable, y creo que decía el otro día Vilder Nagome que si promedia 35 y te mete 34 ya has hecho un gran trabajo. Sí. No, esa es buena, pero sí, yo creo que Alemania tiene una polivalencia en la plantilla bastante interesante. Yo creo que tiene jugadores que pueden hacer papel en varias posiciones. En el juego interior, aunque vayan un pelín más tocados por las bajas y demás, yo creo que hay jugadores que te pueden hacer del 4 al 5 y del 5 al 4. También tienes jugadores como Wagner que pueden jugar, si quieres, de 2, de 3 y de 4, ¿no? Y que además tienen esa faceta creadora que además ayuda al base, ya no solo por posiciones, sino por perfiles. Entonces, me parece que Alemania tiene tanto perfil interesante que puede abarcar distintas posiciones, ¿no? Entonces, cuando tienes eso, tienes una plantilla de 12, pero virtualmente tienes una plantilla con opciones como si tuvieras 16 jugadores, ¿no? Ujú. Si todo va bien. Y eso es para un torneo en el que no puedes evolucionar más allá de 2 días. Quiero decir, tu scouting de partido es 2 días y tienes 3, 4 cosas, 3, 4 claves que defender o estar al tanto de cara al siguiente rival. Eso es súper importante porque tienes un montón de variedad y tienes muchos jugadores en los que poder confiar y más estos que los han demostrado ya Ujú, durante. ujú. Totalmente.
Vamos a hablar precisamente de Franz Wagner, que viene además de una temporada bastante buena en Orlando Magic y ahora va a tener un papel incluso mayor dadas las circunstancias en Alemania, porque estamos hablando de un jugador que ha ido progresando poquito a poco cada torneo en el que ha disputado. Eso sí, ha tenido también muy mala suerte, porque recuerdo, creo que fue en el Euro, no sé si fue en el Eurobasket de 2022 o en el Mundial de 2023, que sufrió una pequeña lesión que le acabó mermando bastante y limitó un poquito las opciones de la selección alemana de llegar lejos. Viene a hacer además un último torneo con la selección alemana que fue en los Juegos Olímpicos, donde en el bronce fue el mejor del conjunto alemán. Se me ocurren muy pocos jugadores a día de hoy en este torneo, en el Eurobasket, que le puedan frenar y le puedan hacer frente en una situación de 1 contra 1 o incluso de 2 contra 2, porque estamos hablando de un tío de 2,06, 2,08 que maneja el balón como si fuese un escolta de 1,90. Es directamente una de las estrellas del torneo ya. A mí me parece que están los Giannis, Jokic, Doncic, Markkanen y después está él o junto a ellos, ¿no? Y más considerando que es una selección que es aspirante a todo. Es uno de los nombres a tener en cuenta durante todo el Eurobasket. Es el jugador o uno de los jugadores a seguir por todo lo que puede aportar. Ya hemos visto, no ya en clave NBA, sino con Alemania, como tú has dicho, actuaciones muy buenas, torneos en los que ha dado un paso adelante siendo tan joven y ahora pues está entrando en ese puntito de madurez, sabiendo ya de lo que es capaz y sabiendo cuál es su rol, ¿no? Porque antes a lo mejor era esa fase de dar el paso adelante, esa fase de demostrar que aquí estoy, pero es que ahora es la fase de te necesitamos, ¿no? Tienes que liderar tú en el juego y yo creo que él es consciente y además tiene un montón. Es que es uno de los jugadores totales, ¿no? Yo creo que es la polivalencia hecha jugador. Y bueno, a mí es que me tiene enamorado, Wagner. A ver, aquí nos gusta mucho Franz Sí, Wagner sí, porque es que además es muy estético verle jugar y es que es capaz de hacer prácticamente todo. Pues y además se ha desarrollado bastante porque tenía y sigue teniendo muchos problemas a la hora de encontrarse sus lanzamientos en suspensión porque no es del todo consistente, pese a que tiene una mecánica tremenda. Pero yo creo que en el baloncesto de selecciones sí que puede encontrar mucho mejor sus tiros que en la NBA, donde los espacios son mucho más grandes y quizá tiene muchas más responsabilidades que aquí. sí, y además que yo creo que está en un equipo en el que todo eso se le va a facilitar mucho más, ¿no? A lo mejor pues bueno, en Orlando a lo mejor hay muchas posesiones en las que se parte de él y aquí las posesiones terminan con él, ¿no? Ese papel de, además de poder generar con el bote o en el 1 contra 1, yo creo que en, en formato selecciones, el empezar esas posesiones puede terminar con pases a los compañeros y en la NBA no. Y aquí, y además al revés, ¿no? El poder ser ejecutor después de la generación de Schroeder, de Tays en el poste y demás. A mí me parece que tiene el papel para poder hacer todo en cualquier lado, ¿no? De todos modos, aunque suene redundante, no lo puede hacer todo durante todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es capaz de ser complementario a cada jugador y eso es una virtud tremenda. No, es una virtud tremenda y muy difícil de encontrar. Vamos a hablar un poquito también de su grupo, ya para encarar un poquito el final de la previa. Alemania se medirá a Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro. La verdad es que es un grupo realmente flojito el que le ha tocado, que no sé si es un punto positivo para decir, oye, reparto minutos, o puede ser un potencial caramelo envenenado porque puede que se confíen e igual sufren ante, me lo invento, una Montenegro, una Lituania que probablemente sea el rival más duro, pero la realidad es que van a ser cabeza de serie, van a llegar a octavos con un cruce muy positivo y sobre todo van a llegar descansados. No sé cómo lo ves porque esto en torneos de este estilo es difícil de medir o de sacar conclusiones antes de, evidentemente, que comience la competición. Sí, aquí el formato es el que manda. A mí me parece que teniendo en cuenta todas las posibilidades que hay de clasificación, hablar más allá de la fase de grupos es casi imposible. Entonces, con lo que tenemos, que es el grupo B de Alemania, a mí me parece que, bueno, como tú has dicho, realmente flojito. Eh, Lituania, Montenegro puede que sean lo más interesante, incluso Finlandia si tiene un buen partido, pero es que el pase aquí es prácticamente automático. Entonces, bueno, Lituania le puede complicar la papeleta, pues a lo mejor, pero bueno, en vez Sin de con un Sabonis yo lo veo muy difícil, la verdad. ya, pero en vez de con un 5-0 pasarán con un 4-1 y seguirán siendo líderes, ¿no? Realmente aún les puede venir bien como un toque de atención si cayeran contra alguno de los dos equipos, ¿no? Más potentes que pueden ser pues Lituania, Finlandia o Montenegro.
Sí, bueno, a ver, Lituania fue el último equipo, bueno, fue uno de los equipos que, si no me equivoco, le llegó a ganar a Estados Unidos en el Mundial de 2023, estoy diciendo un poco de memoria, que fue bastante sorprendente. Estaba mirando el cuadro, el sistema de competición, y si pasan primeros podrían enfrentarse a Turquía o Chequia en octavos, que estamos en tres cuartos de lo mismo, es decir, no van a tener rival porque no veo a Chequia, por mucho que nos guste y que tengamos en cuenta aquí a Diego Campo y a Tomás Satoransky, Vitkretsi, etcétera, no los veo llegando a plantarle cara a Alemania, aunque cosas más raras se han visto. Lo mismo con Turquía con Alperen Sengun y Chedi Osman. Eso sí, en cuartos se podrían enfrentar, aquí ya lo que decíamos, se complica muchísimo más la cosa. Grecia o Italia, o bien Francia, Eslovenia o Polonia. Esto ya son palabras mayores, aquí ya estaríamos hablando de un cruce en condiciones, porque una Alemania contra Giannis Antetokounmpo, eso es un partido de no perdérselo. Sí, desde luego. Ahí, bueno, claro, a ver, es que estamos hablando ya de equipos de primer, segundo escalón. Claro, claro. Ahí podría ser perfectamente, no unos cuartos, sino una semifinal, porque creo que en el anterior vídeo a Grecia la poníamos en semifinales, Claro, ¿no? yo no Pues lo si se veo cruza del todo contra descartable. Alemania, si se cruza contra Alemania, a lo mejor no, pero es que a mí me parece que el equipo de Mumbrú es el que tiene todas las armas para enfrentarse a cualquier equipo sin tener demasiados déficits, ¿no? Uh-huh. Y eso también lo puede tener un poco Serbia, es que es un equipo que tiene jugadores de primer nivel en todas las posiciones, en todos los perfiles, y tienen todo lo necesario para triunfar. Bueno, ya lo han hecho y lo han demostrado, tampoco estoy inventando la pólvora. Entonces, en la fase eliminatoria, quien se pueda encontrar, yo creo que es más problema del rival, más que de Alemania, ¿no? Pero bueno, hablando de la fase de grupos, yo creo que tienen una muy buena oportunidad para seguir preparándose para lo importante del Eurobásquet. Va a ser un poco Totalmente. preparatorio para ellos. Totalmente. Vamos a ser un poquito malos ya para ir cerrando un poco esta previa de Alemania, que estamos tratando de cubrir la mayor parte de los equipos posibles mientras nos dé tiempo llegar a todos ellos durante las previas, pero te quería preguntar, para ser un poco malos, ¿cuál crees que es el punto negativo o el que más destaca desde un punto de vista malo con Alemania? Pensando en eso, oye, es probable que no acaben ganando el torneo, pueda ser un fracaso, puedan irse en cuartos, puedan irse en semis, lo que sea. ¿Cuál crees que es el punto que dices, vale, por aquí un equipo les puede atacar después de lo que estamos viendo en la preparación, que si bien es cierto que nos está dejando alguna que otra clave bastante interesante, me está costando bastante encontrarles fallas ahora mismo? Bueno, a ver, tienen jugadores con los que puedes confiar en el tiro exterior. Por eso yo creo que también va Kramer, está Obst, pero es un equipo en el que a lo mejor puedes encontrarte problemas en el tiro exterior. Y yo creo que un partido desacertado lo puede tener cualquiera, pero Alemania desde el triple puede tener problemas en algún encuentro. Yo creo que por ahí, por el desacierto en el tiro o por el desacierto en la creación de tiros cómodos, ¿no? Que Schroeder no tenga un buen partido y no se puedan crear, porque por mucho que Schroeder vaya a tener un mal partido, va a jugar 30 minutos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, 30 o 25, pero yo creo que ahí es donde a lo mejor Alemania puede sufrir un poco, ¿no? En la hora de anotar los tiros, que parece algo que dices, pues bueno, esto lo puede pasar a todo el mundo, pero es que yo creo que Alemania no tiene jugadores más allá, pues, del puesto en el escolta con Obst y Kramer, que puedan ser realmente peligrosos constantemente en el triple. Y si se va a tener que depender de que ellos dos metan 2-3 por partido, puede que ahí a lo mejor Alemania sufra. No por el hecho de meter o no, sino por lo que puedan hacer las selecciones contra Alemania viendo que no está teniendo un buen partido en el triple, ¿no? Que ahí, pues bueno, los rivales reaccionan, se cierran más, te dejan tirar más y todo eso se va haciendo, pues, en un partido, una bola que te puede dar un susto, ¿no? Yo creo que va por ahí, más allá de por su juego, que a mí me parece que es que con lo que han demostrado puede que lo que esté en duda sea el papel de Mumbrú, pero en duda por el hecho de que lo tiene que demostrar, no por nada malo. Esa parte y el posible desacierto que puedan tener, porque a lo mejor no tienen jugadores 100% fiables en el triple más allá de dos. Bueno, es que, por ejemplo, el caso de Isaac Bonga, que es un tipo que de repente ha empezado a meter una cantidad de Bueno, sí, triples. ponga, sí, perdona. Claro, no, iba a explicar lo de Bonga, porque, por ejemplo, en esta última temporada en Euroliga tiene unos porcentajes altísimos, pero es un jugador con un volumen muy bajito, es decir, balón que le llega, lo mete, pero lo que dices, puede que no tenga un torneo acertado. Y está echando un ojo ahora a los datos del último torneo, de los Juegos Olímpicos del año pasado. Alemania queda por debajo de la media, queda séptimo
en un torneo de 12 equipos con un 35,3% de acierto en triples. Que, por ejemplo, Serbia se queda en un 35,1%, pero vamos a decir que Serbia tenía otro estilo de juego. Y aquí sí que te lo compro bastante el hecho de que puede ser un pequeño problema, porque tanto Obst como Kramer necesitan que se les generen ese tipo de situaciones, porque en el baloncesto europeo, en el baloncesto de selecciones, no es como en NBA que se generan ese tipo, que existen en general ese tipo de situaciones a pies quietos. En el baloncesto europeo sí ocurre 1, 2, 3 veces por partido, pero no hay esa acción de recibir y tirar de manera cómoda y completamente liberado, porque no existen esos espacios. En el baloncesto europeo lo tienes que crear, y por ejemplo el caso de Kramer es muy positivo lo que ha hecho, por ejemplo, Chus Vidorreta con él en la Laguna Tenerife, porque ha generado una enorme cantidad de opciones de lanzamiento. Con Schroeder y con Franz Wagner puede ocurrir, pero sí que es cierto que es algo a tener en cuenta. 3/4 de lo mismo con Andreas Obst, que es uno de los mejores tiradores del baloncesto europeo, pero para el cual tienes que generar opciones. Y ahí es donde, lo que estoy de acuerdo, pueden tener ciertos problemas para ser consistentes, que la palabra es ser consistentes. Y que además son perfiles muy concretos en los que, bueno, las defensas rivales ya saben a lo que se dedican, ¿no? Entonces, si a lo mejor no tienes más opciones en el triple, no estás teniendo más opciones durante un partido, ni estás demostrando tener más amenaza exterior, aparte de ellos, yo creo que también te puedes focalizar mucho en, pues bueno, ¿no? En su amenaza en el triple y negar opciones. Antes mencionabas Valencia y justamente esta temporada, como un ejemplo muy bueno, es que todos los jugadores amenazaban desde el triple, ¿no? Claro. Sin ser ninguno especialista en ello, ¿no? Pues aquí yo creo que el caso es contrario. Tienes 2 especialistas y el resto a lo mejor no es una amenaza constante. Estamos hablando de jugadores como Wagner, Schroeder, que pueden meter 4 triples en un partido, ¿no? Pero estoy hablando del perfil en sí, por ser algo malos y tener la peor situación posible para Alemania, que yo creo que podría venir desde ahí. Estoy de acuerdo. Que voy un poquito de la jala de hablar contigo por la conexión, pero para cerrar ya, vamos a hablar un poco de la predicción. Yo te voy a decir que yo creo que Alemania va a llegar a las medallas, pero creo que va a ser eliminada por Serbia. Esto significa que puede que se enfrenten en semis o puede que se enfrenten en la final. Y esa es mi predicción, que tampoco es extremadamente arriesgada, pero bueno, como no sabemos cómo puede desarrollarse el cuadro, yo voy por ahí. Eliminados por Serbia, pero al menos sacan medalla de este torneo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, candidatos a medalla son y a mí me parece que van a tenerla. Pensar otra cosa me parece que sería un poco ser alternativo, porque es que yo creo que esta selección es una de las que está obligada a pelear por la medalla y llegar incluso. Es que lo comentábamos el otro día. A mí me parece que hay un top 2, top 3 selecciones y el resto de equipos sí que están muy a la par y son muchos, pero es que yo creo que Alemania se sale un pasito por arriba de ese pelotón medio en el que hay mucha competencia, ¿no? Entonces a mí me parece que hay muchas posibilidades de que Alemania se lleve la medalla. Semifinales los pongo como algo fijo, si no me parecería una decepción. Y en el caso de que se crucen con Serbia en semifinales, te compro que Serbia pase y si no, incluso poder pelear por el oro, pero aunque si se encontraran a Serbia estaría un poquillo difícil. Es que la estamos viendo como grandísima favorita a Serbia. Vamos a ver cómo acaba, porque al final nos va a callar. No sé. A lo mejor va a ser una decepción tremenda y nos vamos a quedar, no sé. A ver, yo espero que no. Sí, yo espero que no, porque Serbia yo la veo como una de las grandes. O sea, es nivel favorita España 2011 o 2009. O sea, es un nivel. Sí, es que es innegable, es innegable. O sea, es una pasada. Pero bueno, veremos qué ocurre. Como siempre, seguro que nos equivocamos completamente porque a pesar de todo lo que sabemos, no tenemos capacidad adivinatoria. Y si decimos aquí, por ejemplo, que Alemania se va a quedar fuera de las medallas y acertamos, pues luciríamos como unos auténticos pitonisos, pero la realidad es que no lo sabemos, como nadie lo sabe, es lo divertido de este deporte. Sergio, muchas gracias por pasarte por aquí para hablar un poco en profundidad de esta selección alemana, a la cual vamos a seguir de cerca, no solamente porque es una de las candidatas, sino además porque tenemos a Alex Mumbrú como su seleccionador. Sí, Sergio, muchas gracias y bueno, vamos a ver cómo se da Alemania. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el programa de previa de esta selección alemana. Si os ha gustado lo que hacemos, como siempre, dejadnos sus likes, suscribiros aquí a Gigantes del Básquet y recordad que tenemos mucho más contenido en nuestra página web, además del número especial de la revista de este mes de agosto, que ya podéis comprar o bien en kioscos o bien en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda. Nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Chao.